La canción que rompe las cadenas. Era una tarde en la que el viento parecía llevar el peso de batallas silenciosas. María estaba sentada junto a la ventana, hojeando con dedos temblorosos la Biblia que había heredado de su abuela. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían más que tinta, contenían promesas. Sabía que no era coincidencia que abriera precisamente en los Salmos. Allí, entre lágrimas y suspiros, David y los demás salmistas habían escrito con sangre y esperanza las palabras que ella necesitaba escuchar en ese momento: la liberación no es una petición, es una certeza. El primer salmo que llamó su atención fue el 18, donde David clama: Él me libró de mi enemigo poderoso. María sintió que le ardía el pecho. No eran espadas ni ejércitos los que la oprimían, sino miedos que se anidaban como sombras, miedo al fracaso, a no ser suficiente, a llevar sola la carga que ni siquiera podía nombrar. Pero allí, entre versos, leyó que Dios entrena las manos para la guerra y fortalece los brazos para tensar el arco de bronce. No se trataba de luchar solo, sino de dejar que aquel que domina los vientos y las tormentas sea tu estratega. Pasó al Salmo 34, donde la invitación era clara: probad y ved que el Señor es bueno. ¿Cuántas veces había probado la amargura de la ansiedad, de la duda que carcomía como polillas? Pero el salmista no mentía: a los que buscan al Señor nada les falta. María cerró los ojos y susurró las palabras como si fueran llaves girando en cerraduras oxidadas. Cada sílaba era un golpe contra los barrotes invisibles que la mantenían atrapada. El Salmo 91 llegó como un abrazo. El que habita en el lugar secreto del Altísimo, repitió, sintiendo el peso de las alas divinas extendiéndose sobre ella. No fue una promesa de ausencia de luchas, sino de protección en medio de ellas. Como si Dios dijera: las flechas volarán, pero no te alcanzarán. El terror de la noche vendrá, pero no te abrumará. María respiró hondo. Se dio cuenta de que la libertad no era la ausencia de enemigos, sino la certeza de que ellos no tenían la última palabra. Continuó, profundizando en el Salmo 121, donde la ayuda vino de las montañas, del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces había mirado su propia fuerza y solo había visto polvo? Pero estaba la verdad: no duerme, no toma una siesta. Él es la guardia de Israel. María sonrió por primera vez ese día. No se trataba de mirar su propia vida con ojos exhaustos, sino de confiar en aquel que nunca parpadea. Los salmos estaban unidos como una sinfonía de liberación. Salmo 23, con sus aguas tranquilas y mesas preparadas ante los enemigos. Salmo 27, donde la luz de Dios disipó los temores como el sol disipa la niebla. Salmo 32, que hablaba del perdón como un río que nos desata: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. María sintió que las cadenas se aflojaban, una a una. No todos a la vez, no con estrépito, sino como el hielo que se derrite en el calor primaveral. Llegó al Salmo 146, donde el salmista celebró: el Señor libera a los presos. El Señor abre los ojos de los ciegos. Finalmente comprendió que la prisión no era solo física. Fue el silencio que se tragó sus palabras, la culpa que ató sus pasos, la desesperanza que nubló sus sueños. Pero allí, en esas páginas sagradas, había un Dios que levanta a los abatidos y ama a los justos. Cuando cerró la Biblia, el sol ya se había puesto, tiñendo el cielo de duro y dorado. María ya no era la misma. No porque las batallas hubieran desaparecido, sino porque ahora sabía que cada salmo era una espada forjada en el fuego de la oración. No necesitaba gritar para ser escuchada, solo tenía que susurrar los versos que habían liberado a reyes, profetas y peregrinos antes que ella. Y así, con los salmos como escudo y canto, se levantó. No como quien escapa, sino como quien camina hacia la luz, sabiendo que las cadenas ya estaban rotas, aunque todavía cayeran a sus pies, pedazo a pedazo, con cada oración. La casa estaba vacía cuando María bajó las escaleras, los escalones crujieron suavemente como un suspiro reprimido. Las paredes mantuvieron el eco del día. Discusiones que se arrastraban como sombras desde hacía semanas, el marido ausente, las facturas sobre la mesa, el hijo mayor que se había ido sin despedirse. Pero ahora, entre sus dedos, no apretaba el peso de las preocupaciones, sino el hilo de una promesa: el Señor es mi pastor, nada me falta. En la cocina, la tetera silbaba sobre el fuego. Mientras esperaba que el agua hirviera, pasó los dedos por el borde desgastado del libro abierto sobre el mostrador, Salmo 34. He probado al Señor,
y he visto que es bueno. Las palabras eran dulces como la miel, pero no endulzaban la realidad, simplemente lo hicieron soportable. Sirvió té en una taza desportillada, la misma que usaba su hijo menor por las mañanas cuando tenía fiebre, y se sentó junto a la ventana. Afuera, el patio era un mar de hierba alta, donde la maleza crecía salvajemente, como los pensamientos que ella había tratado de domar. Pero entre las ramas secas del rosal, un capullo verde insistía en romperse. María sonrió. No fue un milagro, solo la terquedad de la vida, la misma que ahora palpitaba en su propio pecho. Cuando finalmente cayó la noche, tomó la lámpara de queroseno y se fue. No había ningún destino, solo la tranquila llamada de caminar. Los vecinos ya estaban dormidos, solo el perro del viejo Seixas aulló al verla pasar, como si intuyera que no se trataba de un paseo cualquiera. María siguió el camino de tierra, sintiendo sus pies descalzos cada piedra, cada surco, como si la tierra misma le dijera, aquí también hay historia, aquí también hay lucha. Llegó al río cuando la luna ya plateaba las aguas. Sacó los pies del polvo y los sumergió en la fría corriente. El impacto la hizo temblar, pero no se inmutó. Se acordó de Josué, las aguas que se abrieron no por la fuerza, sino por la fe. No era el Mar Rojo ni el Jordán, solo un arroyo olvidado en el interior del país. Pero para ella, en ese momento, fue suficiente. Aquí estoy, susurró, más para sí misma que para el cielo. No hubo ninguna voz que respondiera, ni ninguna señal visible. Solo el viento moviendo los juncos, el olor a tierra mojada y la certeza de que no estaba solo. Cuando regresó a casa, encontró una carta debajo de la puerta. El sello era de una ciudad lejana, el mismo lugar al que había ido el hijo mayor. María no la abrió de inmediato. Sostuvo el sobre contra su pecho, sintiendo el fino papel como el ala de un pájaro. Sabía que podría haber un adiós o un pedido de perdón, una buena noticia o una carga extra. Pero por primera vez en meses no tenía miedo. Encendió la lámpara, se sentó a la mesa y, con manos firmes, rasgó el sobre. Las líneas eran temblorosas, la tinta estaba corrida en algunos lugares, como si estuviera escrita con prisa o entre lágrimas. Mamá, ya no puedo soportarlo sola. ¿Te necesito? María cerró los ojos. No fue un final, no fue un comienzo, fue el medio, el lugar donde se desarrollan todas las historias verdaderas. Cogió la Biblia, pasó al Salmo 121 y la leyó en voz alta, como si las palabras pudieran cruzar montañas y llegar hasta él. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Luego fue al armario, sacó la gastada maleta de cuero y empezó a hacer la maleta. No se llevó mucho, un vestido resistente, el rosario de su abuela, la Biblia con las páginas marcadas con los salmos que ahora se sabía de memoria. En la parte inferior colocó la carta de su hijo, como una semilla guardada para ser plantada en el momento adecuado. Al amanecer, cuando el primer autobús pasó por el camino polvoriento, María estaba allí, esperando. No como alguien que huye, sino como alguien que sabe que el camino de regreso comienza con un solo paso y que, a veces, la luz que buscamos está precisamente en el lugar donde nos dicen que regresemos. El camino serpenteaba entre colinas secas, donde el viento traía olor a tierra quemada y hierbas silvestres. María apretaba su maleta entre las rodillas, mirando por la ventana los campos que se desplegaban como una tela gastada por el tiempo. No había prisa en sus gestos, ni siquiera cuando el autobús se detuvo en la pequeña terminal de una ciudad sin nombre, donde las casas de adobe se apiñaban como buscando a la sombra del otro. Bajó con tanta tranquilidad como había subido, con los pies firmemente apoyados en el suelo agrietado por el sol. Sabía que desde allí hasta la finca donde trabajaba su hijo aún faltaban 3 horas de viaje en un camión que solo pasaba los martes y viernes. Se sentó a la sombra de un almendro, sacando del bolsillo un trozo de pan duro y un higo que había traído de casa. Mientras comía, un niño de ojos oscuros y pies descalzos se acercó curioso. ¿Viniste de muy lejos?, preguntó chupando una naranja que ya no tenía jugo. He venido, respondió María ofreciéndole la mitad del pan. ¿Y tú, vives aquí? El niño asintió, secándose la boca con la manga de su camisa rota. Mi padre dice que los que vienen del extranjero o traen suerte o traen tormentas. María sonrió y guardó el resto del higo para más tarde. Entonces intentaré traer un poco de lluvia. El niño se rió,
mostrando unos dientes pequeños y blancos, y corrió a jugar con los demás niños que jugaban a la pelota con vejiga de toro. María observó, hasta que el sonido de un motor ronco anunció la llegada del camión. Era un vehículo viejo, con la carrocería cubierta por una lona verdeada por el sol, y el conductor, un hombre de bigotes grises, la saludaba sin preguntar nada. ¿Es para la granja Santa Clara?, preguntó, mientras María subía al contenedor de basura, entre sacos de maíz y herramientas oxidadas. Sí. El camino estuvo lleno de silencios y baches. El polvo entró por los agujeros de la lona, cubriéndolo todo con una fina capa dorada. María cerró los ojos por un momento, dejando que el balanceo de la camioneta la meciera, y cuando los volvió a abrir, vio a lo lejos las primeras filas de café, alineados como soldados en formación. Más adelante, las casas bajas de los trabajadores, con techos de hojalata, brillaban bajo el sol de la tarde. El conductor se detuvo cerca de un cobertizo de madera, donde unos hombres descargaban sacos. María bajó las escaleras, nos agradeció con un gesto de la mano y se dirigió directamente a la oficina, una habitación estrecha con un ventilador que giraba débilmente. En el interior, un hombre con camisa a cuadros y sombrero de paja levantó la vista de sus papeles. ¿Puedo ayudar? Voy a buscar a mi hijo, dijo María, sin rodeos. Su nombre es Joao. Juan da Silva. El hombre se rascó la barba mientras hojeaba un libro de contabilidad. Joao. Ah, sí. Está en el cobertizo 7. Pero hoy es el día de pago, debe estar en el pueblo. Gracias. Ella no esperó más explicaciones. Siguió el camino de tierra, pasando junto a mujeres que lavaban ropa en tanques de cemento y niños que corrían detrás de las gallinas. El olor a frijoles cocidos y a humo de leña se mezclaba con el aire caliente. Hasta que, cerca de un campo de fútbol improvisado, vio a un grupo de hombres alrededor de una mesa de billar formada por cajas. Y allí, de espaldas a ella, estaba Joao. María se detuvo. Respiró hondo. Estaba más delgado, sus hombros eran más anchos, su cabello corto tardaba un poco en volver a crecer. Se rió de algo que dijo un compañero, con la camisa pegada a la espalda por el sudor. Por un momento pensó en llamarlo. Pero ella permaneció en silencio, observando, como si necesitara confirmar que ese hombre seguía siendo el chico que un día se había ido sin mirar atrás. Fue entonces cuando una pelota rodó hasta sus pies. Un niño, de unos 5 años, corrió tras ella y se detuvo bruscamente al verla. Lo siento, abuela, dijo, en voz baja. María atrapó el balón y lo devolvió con una sonrisa. No hay problema, querida. Ion se volvió al oír la voz. Sus ojos se encontraron con los de ella y, por un segundo, el mundo se detuvo. La risa murió en sus labios. El polvo, el calor, el ruido de los otros hombres, todo se disolvió en esos pocos metros que los separaban. ¿Madre? Su voz era ronca, como si la palabra hubiera estado atascada en su garganta durante mucho tiempo. María no dijo nada. Simplemente caminó hacia él, y cuando estuvieron frente a frente, extendió la mano y le tocó la cara, como para asegurarse de que no fuera un sueño. Joao cerró los ojos y cuando los volvió a abrir estaban húmedos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó en voz baja. He venido a buscar lo que es mío, respondió ella, simplemente. Y luego, como si no hubiera pasado el tiempo, la abrazó. María olió la suciedad y el sudor de su hijo, el rápido latido de su corazón contra el de ella. No hubo más palabras. No eran necesarios. Porque allí, en ese fuerte abrazo, bajo el inmenso cielo de la finca, ya sabían que el camino de regreso había comenzado mucho antes de que María tomara el primer autobús. Todo empezó el día en que decidió no rendirse. El viento soplaba suavemente entre los eucaliptos, trayendo el olor a tierra mojada por la lluvia que había caído antes. Joao no soltó a María, como si temiera que, cuando soltara los brazos, ella desapareciera en el aire, como humo. Ella, a su vez, sintió los dedos de su hijo clavarse en su espalda, como si quisiera fusionarla con su propia piel, para no volver a separarse nunca más. Cuando finalmente se alejaron, fue lo justo para que Joao pudiera mirarle la cara de cerca. Los años habían marcado a María, finas líneas en las comisuras de los ojos, mechones blancos entre el cabello recogido en un moño deshecho, pero sus ojos eran los mismos, verdes como la hierba nueva,
con ese brillo que recordaba de cuando era niño y lo llamaba para mirar el atardecer en lo alto del cerro. «Te ves diferente», murmuró, pasando el pulgar por la cicatriz casi imperceptible de su barbilla, marca de una caída de un caballo hace décadas. «Tú también», respondió María, sonriendo. «Pero todavía tiene la misma forma de fruncir el ceño cuando está enojado». Joao se rió, un sonido ronco, rara vez utilizado. Era verdad. Todavía tenía ese hábito, al igual que tenía la ira que lo había consumido durante tanto tiempo. Pero ahora, con María allí, la ira parecía algo lejano, como un fuego ardiendo en el horizonte, sin fuerzas para alcanzarlos. «¿Y tu padre?», preguntó, después de un silencio. Joao miró al suelo y pateó una piedra suelta. «Murió hace 3 años. Un derrame». Hizo una pausa. «Él nunca dejó de preguntar por ti». María cerró los ojos por un momento. No fue sorprendente, pero aún así dolió. Se imaginó al viejo Severino, testarudo y silencioso, sentado solo a la mesa de la cocina, con el plato de comida intacto frente a él, esperando algo que nunca volvería. O tal vez esperando, pero de una manera que ella no había sabido ver en ese momento. «Lo siento», dijo finalmente. Joao meneó la cabeza, como si intentara quitarse el peso de encima. «Me dejó la granja. Y yo, no sé qué hacer con ella. No sé si quiero quedarme». María miró a su alrededor, a la tierra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, los pastos descuidados, las cercas que necesitaban reparación. Era el mismo paisaje que en su juventud, pero ahora mostraba el cansancio de años de abandono. «No es necesario que decidas todo hoy», dijo ella, poniendo su mano sobre su hombro. «Entremos. Tengo una maleta llena de cosas que ni siquiera sabías que querías». Y así, uno al lado del otro, subieron la colina hasta la vieja casa, cuyas paredes de adobe aún conservaban el olor a café quemado y a leña quemada en la chimenea. La puerta crujió al abrirse, como siempre, y Joao sintió un nudo en la garganta al ver que María se dirigió directamente al armario de la cocina, como si nunca se hubiera ido. Abrió el grifo, llenó la tetera y encendió la estufa de leña con una habilidad que parecía inolvidable. Mientras se calentaba el agua, sacó de su bolsillo un paquete arrugado, un paquete de galletas de yuca, las mismas que hacía cuando era niño. «Lo traje de la ciudad», dijo, entregándole uno. «No son caseros, pero...». Joao mordió la galleta y, por un segundo, fue como si el tiempo hubiera dado un paso atrás. El sabor era casi el mismo, solo que más dulce, o tal vez diferente. «¿Te quedas?», preguntó, sin mirarla. María no respondió de inmediato. Puso sus manos en el borde del fregadero, mirando el jardín a través de la ventana sucia. El gallinero seguía allí, aunque deshabitado, y el árbol de mango seguía allí. La era que Joao utilizaba para refrescarse en los días calurosos seguía enrollada en el mismo clavo de la pared. «Creo que sí», dijo finalmente. «Al menos por un tiempo». Joao exhaló larga y lentamente, como si se soltara de una carga que había estado cargando durante años. «Así que mañana arreglaremos la cerca del potrero norte», anunció, como si fuera lo más natural del mundo. «Y me vas a enseñar cómo hacer bien estas galletas». María se rió, un sonido claro que llenó la cocina vacía. «Solo si prometes no quemar la casa». Y así, entre risas y silencios, empezaron a llenar los espacios que el tiempo había ido labrando. No hubo prisa. Ya no quedaba nada que demostrar. Solo el sonido de la tetera silbando, el crepitar de la leña y la certeza de que, esta vez, nadie se iría. El sol de la mañana siguiente salió pálido, como si dudara en iluminar demasiado aquellas horas todavía frágiles. Joao se despertó antes que el gallo, como siempre, pero esta vez no se apresuró a irse. Se quedó allí tumbado, escuchando el crujido de las tablas del pasillo, el sonido de los pasos de María dirigiéndose a la cocina. El olor a café recién hecho se mezcló con el aire frío que entraba por la rendija de la ventana, y cerró los ojos por un momento, como si quisiera mantener ese momento dentro de él. Cuando finalmente se levantó, la encontró sentada a la mesa, con una taza humeante en las manos y un plato de galletas aún calientes. No eran perfectos, algunos eran más oscuros en los bordes, otros un poco quebradizos, pero Joao tomó uno sin decir nada y lo mordió. El sabor era a canela, mantequilla y algo más, algo que no podía nombrar, pero que le hizo un nudo en la garganta.
Está bien, murmuró, y ella sonrió sin mirarlo, como si ya lo supiera. El potrero norte estaba al final de la propiedad, donde el terreno se hacía más accidentado y el viento soplaba sin piedad. La valla se cayó en 2 tramos, los postes se pudrieron por el tiempo y la humedad. Joao trajo las herramientas en el carro y María llegó a pie, llevando una cesta con agua y bocadillos envueltos en tela. No hablaron mucho. A veces uno le señalaba algo al otro, un clavo doblado, un nudo en la madera, y el otro respondía con un gesto o un gruñido de acuerdo. El trabajo fue lento, metódico, como si estuvieran cosiendo no solo la valla, sino también los años que los separaban. Al mediodía se sentaron a la sombra de un árbol de jequitibá, apoyados en el áspero tronco. María sacó los bocadillos de la cesta y le pasó uno a Joao, quien se secó las manos manchadas de tierra en el pantalón antes de aceptar. El pan estaba fresco y el queso se derretía ligeramente al sol. Comieron en silencio, escuchando el zumbido de las abejas y el balido lejano de las ovejas. ¿Recuerdas cuando robamos guayabas del huerto de Seulima? Preguntó María de repente, como si el recuerdo hubiera llegado solo, sin previo aviso. John tragó con fuerza. Lo recordé. Recordó el sudor que le corría por la espalda mientras corrían, la risa ahogada, la forma en que ella le tomó la mano cuando casi tropezó. También recordó el día que dejaron de hacer eso, cuando las cosas entre ellos se volvieron demasiado serias para los juegos infantiles. Lo recuerdo, respondió, y no dijo nada más. Ella no insistió. Sabía que algunas cosas no necesitaban palabras para entenderse. Por la tarde, mientras Joao martillaba el último poste de la cerca, María encontró un nido de calabaza debajo de una rama baja. Los pájaros asustados volaron en círculos antes de aterrizar nuevamente, mirándolos con recelo. Ella permaneció quieta, inmóvil, hasta que uno de ellos, más valiente, empezó de nuevo a picotear los palos del nido. Creo que nosotros también somos así, dijo en voz tan baja que Joao casi no lo escuchó. Necesitas tiempo para volver a confiar. Detuvo el martillo en el aire y la miró. El sol golpeaba su rostro, marcando arrugas que antes no estaban allí. Luego asintió lentamente y volvió a trabajar. Cuando cayó la noche, la valla estaba lista. No era perfecto, algunos cables estaban un poco flojos y un poste estaba ligeramente inclinado, pero resistiría la presión. Tormentas. Y si no aguantaba, lo volverían a arreglar. Esa noche, mientras lavaban los platos uno al lado del otro, Joao dejó abierto el grifo un poco más de lo necesario, solo para escuchar el sonido del agua cayendo en el balde. María no se quejó. Sabía que estaba pensando en cómo esto, la rutina, el silencio, la presencia del otro, era casi un milagro. Y cuando se acostaron, cada uno en su propia habitación, con las puertas abiertas para dejar pasar la brisa, supieron que el mañana no traería respuestas mágicas. No habría discursos ni juramentos. Otro día más para despertar, tomar café y arreglar lo que sea que esté roto. Y, tal vez, con el tiempo, aprenda a llamarlo hogar.